Divorciarse en Texas sin la asistencia de un abogado es una opción viable para muchas parejas que desean una separación legal rápida y económica. Si bien la asesoría legal siempre es recomendable, existen circunstancias en las que es posible gestionar el proceso por cuenta propia y ahorrar en costos legales. Texas permite el divorcio sin abogado cuando ambas partes están de acuerdo en todos los términos de la separación, incluyendo la división de bienes, custodia de los hijos y manutención. A este tipo de divorcio se le conoce como divorcio de mutuo acuerdo o divorcio sin oposición. En estos casos, el proceso suele ser más sencillo y rápido. Para iniciar un divorcio en Texas sin abogado, el primer paso es cumplir con los requisitos de residencia. Al menos uno de los cónyuges debe haber vivido en Texas durante los últimos 6 meses y en el condado donde se presentará la demanda por al menos 90 días. Luego, es necesario completar y presentar una petición de divorcio ante la corte del condado correspondiente. Este documento detalla la información básica del matrimonio, la razón del divorcio y los acuerdos alcanzados. En Texas, el divorcio se puede solicitar con base en ruptura irreparable del matrimonio, lo que significa que no es necesario probar la culpa de alguna de las partes. Después de presentar la petición, el cónyuge demandado debe ser notificado formalmente del proceso. Si ambas partes están de acuerdo, pueden presentar una renuncia a la notificación, para agilizar el trámite. Si hay hijos en común, es obligatorio incluir un plan de crianza y acuerdos sobre custodia y manutención. El siguiente paso es esperar el periodo de 60 días que exige la ley de Texas antes de que el juez pueda otorgar el divorcio. Durante este tiempo, se recomienda revisar los acuerdos para asegurarse de que ambas partes los respetarán a largo plazo. En la audiencia final, el juez revisará la documentación presentada y si todo está en orden, firmará la sentencia de divorcio. Una vez firmado el fallo, la separación es oficial y cada parte debe cumplir con los términos acordados. Para evitar errores, es recomendable utilizar formularios de divorcio preestablecidos, disponibles en línea en el sitio web de la Corte Suprema de Texas o en algunas oficinas del condado. Además, existen servicios de asesoría legal limitada que pueden ayudar a completar los documentos sin la necesidad de contratar un abogado de tiempo completo. Divorciarse sin abogado en Texas es posible, pero requiere organización y claridad en los acuerdos. Si hay bienes en disputa o conflictos sobre la custodia, lo mejor es buscar asesoría profesional para evitar complicaciones futuras. Si te encuentras en esta situación, ¿qué aspecto del proceso te genera más dudas?